Para nosotros, el Consejo Nacional de Educación es un placer recibirlos. Es el segundo día de trabajo. Ayer ha sido un día intenso. Y la primera actividad del día de hoy la hemos querido poner para que se presenten las conclusiones de los talleres que han venido dándose en paralelo el día de ayer en la tarde, a partir de del inicio del día de ayer de este Encuentro Nacional de Regiones. Solo dos ideas para recordar. El primero es la importancia de la presencia de todas las regiones del país en sus distintos actores, no solo profesores, hacedores de política, personas que están en la gestión, formadores de formadores, profesores de aula, directores, todos sentados aquí discutiendo un mismo tema, que es justamente la importancia de una mirada integral desde distintas perspectivas del problema docente y la necesarísima desarrollo de una política educativa respecto al docente que incluye estos elementos. Y el segundo es un espacio de diálogo. Para ello, entonces, hemos tomado la decisión en el Consejo de que sean los mismos actores que han estado discutiendo estos temas los que presenten las conclusiones. Son 4 grandes líneas. La primera, formación inicial docente y docencia en servicio, esa pareja permanente que hay que unirla cada vez más. La segunda, carrera docente y evaluación de desempeño. La tercera, bienestar, reconocimiento y revalorización docente. Y la cuarta, planificación y gestión docente. Estimados miembros de la mesa, buenos días. Estimados colegas, buenos días. Vamos a iniciar esta ponencia muy rápido para ver qué es lo que hemos tratado nosotros como taller. Fíjense, tenemos ahí en la parte de formación inicial docente 3 aspectos fundamentales que hemos creído conveniente tratarlos. No solamente son 3, hay muchos más otros temas que por el tiempo y por la especificidad que nos dijeron, hemos dejado de lado, que lo vamos a ver luego. El primero dice, currículo en la formación docente, desarrollo del docente formador y la implementación de la ley 30512. Entonces, esos 3 son los aspectos fundamentales que tenemos que trabajar. Y luego, como otros aspectos, perdón si me ayudas porque no pasa, la siguiente, tenemos ahí, por ejemplo, la gestión educativa, la gestión del conocimiento, la gestión administrativa, profundizar en lo que son necesidades y demandas de la formación inicial docente por carreras y regiones, y la articulación entre las instancias del Minedu, porque no es desconocido, parece mentira, hay situaciones que la formación docente plantea y la educación básica plantea otra cosa y parecemos 2 islas ahí. Entonces necesitamos articular esas instancias. Y una cosa más que lo dejamos en el tapete, que es la articulación de las leyes, en este caso, de la formación de educación básica y la articulación a la ley de educación superior. Son 2 leyes que no tienen articulación, solo en la partecita en donde dice que los docentes de educación básica pueden ser profesores de educación superior a una determinada escala, pero no hay la retroalimentación en el sentido de que si los docentes de educación superior pueden desempeñar funciones en la parte de la educación básica, que sería fundamental. La siguiente, por favor. Fíjense, ahí tenemos con respecto al currículo de formación docente algunos avances: empoderamiento en el uso de las TIC, fortalecimiento de la acción tutorial, propuesta del perfil de ingreso y de egreso, articulación de la práctica e investigación, experiencias significativas de aprendizaje articulando áreas, que se trabaja en las instituciones de educación superior. Pero tenemos algunas dificultades. Por ejemplo, deficiencias en las competencias de los formadores para la investigación. Y eso es básico, ¿no? Sucede que el formador de investigación dice una cosa, el asesor dice otra cosa, el jurado dice otra cosa, nuestro estudiante cuando termina no sabe nada de investigación y por eso es que no tenemos investigaciones. Luego dice diseños curriculares desfasados y atomizados, insuficientes horas pedagógicas para la práctica profesional en educación intercultural bilingüe, ausencia de estrategias para implementar el enfoque intercultural, la evaluación basada en contenidos y no en competencias. Si ustedes revisan los carteles en educación superior,
si bien es cierto, dice currículo en competencias, pero vamos abajo y encontramos contenidos. Entonces tenemos ahí un gran problema. La siguiente, por favor. Por el tiempo no nos podemos explayar. Dice, desarrollo del docente formador. ¿Qué avances tenemos? Desarrollo de programas de pasantía en gestión de la calidad, tecnología y gestión curricular, mecanismos de revalidación de las carreras, acreditación de instituciones de formación inicial docente, reforzamiento de capacidades y capacitación a formadores. Dificultades, restricciones presupuestarias. Ustedes saben que educación superior no tiene nada de presupuesto, a pesar que ya la ley dice que nos deben dar el canon. Luego dice, déficit en programas de capacitación y perfeccionamiento en nivel superior, falta de motivación e incentivos para la implementación y desarrollo de la investigación. Entonces, y por último, por favor la siguiente, es esto de la implementación de la ley. La ley ha sido promulgada el año pasado, tenemos ya el reglamento promulgado, hay algunos bonos para los formadores en educación inicial, perdón, en educación intercultural bilingüe, los perfiles de los maestros ya están, llamémosles, elaborados, propuesta de modelos de servicio educativo y algunas directivas para los institutos en proceso de promulgación. Sin embargo, hay un vacío todavía normativo para el licenciamiento. Y los que somos de educación superior sabemos que nuestro objetivo es el licenciamiento para poder convertirnos en escuelas y mejorar la calidad. No hay estrategias para atraer a los jóvenes a la carrera docente. Ustedes saben, y no es desconocido, que nuestros alumnos, llamémoslo, son los últimos que han quedado después de haberse pensado irse a las universidades. Luego dice, no hay articulación entre la ley de la carrera pública y la ley del profesorado y no se ha implementado el canon minero. Y la última es darle pase a mi compañero porque el tiempo es corto. Gracias. Muchas gracias, colega. Deseo, en primer lugar, agradecer al Consejo Nacional de Educación por esta invitación a cada uno de nosotros y, en segundo lugar, agradecer a todos los integrantes del Grupo 1B por haberme designado a este humilde servidor de Ayacucho. Se nos ha asignado, en el marco de lo que nos corresponde al grupo, la formación docente en servicio. Siguiente, por favor. Gracias a la facilitación de nuestros facilitadores, hemos llegado a las siguientes conclusiones en aterrizar en 4 aspectos fundamentales, es decir, 4 ejes temáticos. La primera es el fortalecimiento de habilidades blandas y socioemocionales en el desarrollo del personal docente. Un segundo eje temático ha sido considerar el Plan Regional de Formación Docente Descentralizado. Un tercer aspecto, la formación de acompañantes con competencias profesionales de formadores y, por último, el fortalecimiento de competencias disciplinares en los docentes. 4 aspectos fundamentales que se ha priorizado en base al acuerdo unánime del grupo. Pero, sin embargo, hubieron otros aspectos que por su naturaleza no se han articulado, entre comillas, con estos 4 aspectos fundamentales, como es el currículo articulado a perfiles. Hubo la necesidad de que también se tome como aspecto fundamental las experiencias exitosas en otros países, así como el desarrollo y articulación de la comunidad, escuela y comunidad. La interacción acompañante-docente centrada en el estudiante y, por supuesto, el tema de capacitaciones organizadas por el Ministerio de Educación y sus órganos desconcentrados. En cuanto al primer eje temático, referido al fortalecimiento de habilidades blandas y socioemocionales, se dio a conocer de que hay avances como, por ejemplo, la existencia de la Dirección de Trayectoria y Bienestar Docente del Ministerio de Educación. Pero, sin embargo, hay algunas dificultades como estas: escasa inversión, el desarrollo personal y emocional de los docentes está relegado, hay políticas educativas a corto plazo y los docentes, muchos de nosotros, aún todavía somos resistentes al cambio. En cuanto al segundo eje temático, Plan Regional de Formación Docente Descentralizado. Algunos avances que por consenso se dio a conocer a nivel del equipo fue que existe una política en el enfoque educación intercultural bilingüe que ha sido clave para fortalecer la formación bilingüe e intercultural en algunas regiones. Otro avance es la capacitación docente en el uso de materiales educativos como la dotación de cuentos, cuaderno de trabajo para estudiantes en algunas regiones. Las dificultades en este eje temático: hay una ausencia de plan de formación docente en servicio regional de calidad y con pertinencia. La metodología durante la formación es deficiente.
el gobierno nacional no involucra a las regiones en la formación docente. La asignación presupuestal es insuficiente para la formación docente en servicio y sobre todo hay un incumplimiento de pago de los docentes formadores. La autonomía, si bien es cierto, de las universidades y tecnológicos aún es muy débil, habría que fortalecerla en ese aspecto. En cuanto al eje temático, formación de acompañantes en competencia profesional de formadores, surgió la interrogante, ¿y a quién se le dice formador de formadores? ¿No? Frente a esto, los avances que se ha podido evidenciar de acuerdo a las conclusiones de grupo son las siguientes. Hay una intencionalidad de formar acompañantes del Ministerio de Educación, pero ojo, solo acompañantes, más no así formador de formadores. Los espacios de capacitación para acompañantes en zonas rurales y en zonas urbanas y rurales es notorio que el Ministerio de Educación está apostando por ello. Y sobre todo existe el marco del buen desempeño docente que podría ser un documento que oriente en cuanto a la formación de formadores. ¿Qué dificultades se evidenció? No se ha identificado el acercamiento a las necesidades reales de los docentes en servicio. No existe una política del Ministerio de Educación para formar a formador de formadores. No existe política de formadores en el contexto de EIB. Y sobre todo, no hay un perfil real de cómo debería ser un formador de formadores. En cuanto al siguiente eje temático, fortalecimiento de competencias disciplinares en los docentes. Los avances. Existen programas de especialización en ciencias sociales y CTA. Hay cursos virtuales, y eso es innegable, a través de la plataforma Perú Educa. Existe un programa de formación en educación temprana que integra las áreas curriculares en educación inicial. Y sobre todo, otro de los avances, hay continuidad en la formación e inducción en proceso inicial desde la formación de formadores en la formación docente. ¿Cuáles son las dificultades? Hay una falta de continuidad en los programas de especialización en las áreas curriculares con mayor incidencia en lo rural. Contar con instituciones especializadas en la didáctica curricular, eso es lo que nos hace falta. Contar con formadores idóneos para el fortalecimiento de las competencias de los docentes. Falta de competencias tecnológicas. Hay la necesidad de ampliar recursos para extender estrategias de formación de formadores en equipos técnicos locales. Sobre todo, la necesidad de institucionalizar la formación de equipos técnicos en redes, en cada territorio y con diferentes niveles de gobierno. Finalmente, decirles que lo único estable en esta vida, estimados colegas, es el cambio. Y ese cambio tiene que ver mucho con esta política de implementar los formadores de formadores basado en lo que es la innovación, la actualización y sobre todo la solidaridad permanente, donde el quien sabe, enseña, el que no sabe, pregunta y aprende. Muchas gracias a nombre del equipo, muy amable. Muy buenos días al representante, directivos del Consejo Nacional de Educación, honorables invitados, presentes, colegas. A nosotros nos ha tocado en el taller la carrera docente y evaluación de desempeño y justamente con mi colega Luis Héctor Espinosa está dividido el trabajo, no sin antes reconocer a los facilitadores que nos han orientado y detallado algunas interrogantes que teníamos. Tenemos al doctor Hugo Reinaga de la UNICEC, para lo cual se les pide fuertes aplausos de su participación. Igualmente, y muy necesario reconocer la participación y justamente en lo que es la carrera pública, representante, consultor de la UNICEC, a Manuel Paiva, reconocimiento y fuerte aplauso para él. Asimismo, también reconocer en las orientaciones que nos han facilitado este tipo de actividad el día de ayer y que nos han nutrido justamente a representante, coordinadora también del equipo del Consejo Nacional de Educación, la profesora Aurelia, fuerte palmas para ella. Muy bien, entonces, yendo al trabajo,
Se ha establecido ejes temáticos, muy importante, y sobre todo dar a conocer el trabajo de los grupos. Es así que se ha considerado el cuadro remunerativo, ya como tenemos conocimiento a partir de su diferente índole de calificación, luego la carrera pública de educación superior, pedagógica, la estructura de la carrera, igualmente la evaluación. Siguiente diapositiva. Con respecto al cuadro remunerativo, es notorio ya y visto lo que es el aumento progresivo del RIN. La nivelación de la RIN a de docente contratado es la primera escala que ha sido para ellos también significativo. Asimismo, los beneficios de CTS, luto y sepelio para docentes contratados hoy en día. En la carrera pública de educación superior también se ha querido tomar en cuenta para que se pueda encaminar, a pesar que ya hay un reglamento de la ley, la ley 30.512 y su reglamento a nivel de educación superior pedagógico. Vamos a dar un poquito más de énfasis en esa parte. Asimismo, la evaluación de ascenso de acceso a cargo y nombramiento, tanto la periodicidad, sabemos si tenemos conocimiento que ya existe ciertas fechas, cierto tiempo adecuado y permanente en lo que se refiere a una prueba, tanto así promueve la meritocracia. Hoy en día también tenemos conocimiento de ese tipo a partir de escalas. Permite la selección al mejor personal y periodicidad definida. Esto dentro de lo que es las evaluaciones. Es fundamental tener presente este tipo de estructura. Los ejes temáticos que nosotros, el grupo ha tenido por conveniente precisar a partir de su incorporación a la carrera docente, asimismo la valoración que sí está en marcha, encaminando algunos aspectos y sobre todo la importancia que a partir de los aportes que se está consolidando en una entidad como el Consejo Nacional de Educación, nos permite tener el sustento y superar alguna deficiencia. Por ello, las mejoras y las propuestas en los talleres hacia ustedes, lo que propicia este tipo de actividad. Hoy en día sabemos que los docentes están plasmados a partir de actividades y que, como habíamos dicho en taller, no nos oponemos a la evaluación, estamos siempre en evaluación y tenemos capacitaciones, igualmente destaque de diferentes docentes a partir de eventos y lo demuestra los hechos. Por ello que buscamos propiciar este clima para que los estudiantes de hoy en día salgan más creativos, innovadores, en beneficio del país. Muchas gracias. Bien, un saludo a cada uno de ustedes. Luis Héctor Espinosa Tarazona, profesor de Educación Primaria en el Colegio Liceo Trujillo, en la ciudad de Trujillo, también dirigente nacional del SUTEP. Nosotros valoramos el aporte y la importancia, básicamente el trabajo bastante heterogéneo, que ha podido llegar a conclusiones muy importantes. En cuanto se refiere a los aspectos fundamentales, de muchas que se ha planteado, hemos tomado como referencia estos tres. Primero, el enfoque de todo el proceso de evaluación. Luego, lo que son las estrategias de implementación, que implica proceso de capacitación, la difusión misma de los instrumentos y todo el proceso de evaluación. Y finalmente, un poco detenernos más en el tema de las rúbricas, puesto que este instrumento es básicamente la que determina en general si el docente está en un nivel satisfactorio, deficiente, ¿no? Evalúa el 50% de los desempeños que están planteados para esta evaluación. Por lo tanto, vamos a pasar a ver dos aspectos fundamentales en este proceso, lo que son los avances y las dificultades. No estamos planteando propuestas, alternativas, sino nos vamos a centrar en estos dos aspectos, avances y dificultades. En el tema de avances, en lo que se refiere al enfoque de evaluación, es un enfoque formativo que potencia capacidades docentes para trabajar en el aula.
Es decir, esta evaluación debe tener ese carácter, el carácter formativo. ¿Para qué? Para identificar los puntos fuertes que tienen los docentes en el país, potenciarlos mucho más, y aquellos puntos en los cuales hayan flaquezas hay que trabajar mucho más, pero el real ganador de todo este proceso, siendo formativo, debe ser los estudiantes de las escuelas en el país. Vemos en cuanto a este mismo enfoque, existe un modelo de formación en proceso de construcción. Los maestros que hemos estado trabajando en esta mesa de trabajo, en este equipo, entendemos de que estas evaluaciones deben tener un proceso que continúe en su debate, en su discusión, y esto coadyuve a construir instrumentos cada vez mejores que permitan hacer una evaluación lo más objetivo posible para los docentes que trabajamos en las escuelas públicas. En el segundo enfoque, en cuanto a la estrategia de implementación, nos parece un avance importante, puesto que en el país hemos pasado por procesos bastante complejos en cuanto a evaluación, mucha desconfianza en los procesos de evaluación. Recordemos los años que han pasado con las evaluaciones escritas estandarizadas, donde no hay la confiabilidad del caso, y por ello nos parece importante de que la evaluación de desempeño sea el aspecto de un avance, puesto que dentro de la ley de carrera pública, dentro de la ley de reforma magisterial se introduce el tema de evaluación de desempeño en el aula y es la que estamos debatiendo ahora. En cuanto a las rúbricas, es un avance porque ha generado una expectativa en el magisterio de una movilización de querer actualizarse, capacitarse mucho más. Es un avance de que ya bajo la presión, digamos, entre comillas, de la evaluación, hoy los maestros estemos mucho más preocupados en profesionalizarnos cada vez más de lo que ya veníamos desarrollando. Puesta en marcha la evaluación al maestro, en este caso los maestros a nivel nacional. Los maestros que estamos comprometidos con la educación y la formación de ciudadanos capaces de analizar, de ser críticos y de ciudadanos inteligentes para el desarrollo del país, no podemos negarnos a un proceso de evaluación. Y por eso nos parece pertinente de que esta evaluación se dé inicio. Recuérdese que la ley de reforma plantea que la evaluación debe ser a partir de los 3 años de la dación de la ley, que eso concluye el año 2015, noviembre, pero ya en este año se lleva hacia adelante este proceso de evaluación. En cuanto a las rúbricas, es importante reconocer en todo caso que hay criterios establecidos. Y por lo tanto, ya el docente conoce cuáles son esos criterios y en esos criterios debe hacer un esfuerzo mayor para que en el proceso de la observación pueda salir, y confiamos que va a ser así, en el nivel destacado. Siguiente lámina, por favor. Vamos a ver en cuanto a las dificultades de la evaluación de desempeño docente. En cuanto al enfoque, no participaron los actores principales. ¿Quiénes son los actores principales en este proceso? Nosotros los docentes. No sé si en esta sala hay algún colega que en todo caso haya participado, por ejemplo, en el pilotaje del instrumento. El Ministerio de Educación refiere de que han participado 390 maestros a nivel nacional. En muchos lugares del país que hemos estado, no tenemos alguien que nos haya dicho, sí, yo participé, y si lo hubiera, es importante conocer. O en todo caso, el Ministerio debe dar a conocer todo el proceso que ha permitido validar el instrumento y los lugares donde han sido piloto. En cuanto a la estrategia de sensibilización, ha faltado, creo, desde nuestra perspectiva, mayor sensibilización sobre el tema de la evaluación en sí, mayor difusión, mayor presencia en los lugares mucho más recónditos inclusive, donde el profesor no tiene acceso a una capacitación, no tiene acceso a internet. Por lo tanto, creo que una dificultad es en cuanto a la sensibilización y la información que debe llegar. En cuanto al siguiente punto, es una capacitación limitada en tiempo y contenidos. Recuerden que el día 17 de julio iba a empezar este proceso de evaluación. El Ministerio, a presión del gremio de los maestros, pospuso la evaluación mientras no se lleve adelante todo un proceso de capacitación. No debe haber en el país un maestro, una maestra que ingrese al proceso de evaluación sin antes haber sido capacitado. Pero la capacitación, básicamente el Ministerio lo ha entendido como un proceso de profundización de la información sobre las rúbricas y más no en lo que implica el proceso mismo de evaluación y los aspectos que se toman en cuenta en esta evaluación. Un perfil incompleto del evaluador, por eso planteamos de que es una evaluación bastante subjetiva, creo que debe haber criterios mayores para los evaluadores, falta de unificación de criterios, ausencia de una escuela de formación de evaluadores. No hay una escuela de formación de evaluadores en el país, no hay una escuela de constructor de evaluaciones y mucho menos no existe una cultura de evaluación en el país. Y la evaluación en cuanto al sector de educación no solamente debe ser la evaluación a los maestros, sino a todos los actores y a todos los organismos que estamos comprometidos en la educación. Finalizamos en el tema de las rúbricas, por favor. No se ha difundido adecuadamente los fines y objetivos de las rúbricas. En muchos lugares parece chiste, pero
el profesor o las personas tienen información de las rúbricas entendiendo que solo es una firma y no como un instrumento de evaluación. Por lo tanto, tiene que haber una difusión mucho mayor. No se ha generado una capacitación adecuada, no se conocen los procesos de validación y confiabilidad. Por eso le decíamos en un criterio de un poco de alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque, quieras o no, los maestros que recorremos el país en el interior, en muchos lugares esta información aún no llega. Y el ministerio, ¿qué nos dice? Que debe bajarlo de internet y todo lo demás, y lamentablemente en muchos lugares eso no existe. Esta es la opinión del grupo. Muchísimas gracias por escucharnos, muy amable. Gestores apasionados y comprometidos desde nuestros roles para que nuestros estudiantes accedan a su derecho legítimo a una educación de calidad y con igualdad de oportunidades, tengan ustedes muy buenos días. Para nosotros, el equipo Bienestar y Revalorización Docente ha sido este espacio promovido por el Consejo Nacional de Educación una ocasión para dar opiniones desde la pluralidad, diversidad y desde un proceso reflexivo y crítico que nos permita repensar lo ya avanzado y asumir nuevos desafíos con otras perspectivas cada vez más edificantes y retadoras. Deseo comenzar esta presentación con el permiso de nuestro equipo relatando un testimonio de una heroína anónima, mi alumna Rosalinda, que está en segundo de secundaria. Rosalinda se levanta a las 3 de la mañana, cocina, luego de cocinar prepara el desayuno porque su madre y sus hermanitos han venido desde Cusco a radicar en la provincia de Cañete, en donde yo soy maestra de aula. Y luego de preparar el desayuno, porque su madre está delicada de salud, se va a trabajar a cosechar fresas. Cañete es un valle bendito. Y a las 11 de la mañana está retornando a su casa, almuerza rápidamente y después se va a perseguir sus sueños, en donde yo tengo el honor, el privilegio de ser su maestra. Y me interpela, porque digo, hay tanto por hacer, y lo decía Vallejo sin duda. Y me interpela porque quisiera poder hacer más por ella. Rosalinda es quechua hablante y cuando narra sus historias en castellano y en quechua, y todas mis alumnas la aplauden y se sienten muy orgullosas de ella y yo más. ¿Y por qué cito esta historia? Porque el maestro que está en el aula está al lado del pueblo y de sus necesidades. Y ese maestro... Ayer decía Lea, ¿cómo queremos ver a los estudiantes? Entonces pensemos, ¿qué maestros necesitamos? Me pregunto yo, ¿cómo debería estar el bienestar del estudiante, del docente y su autoestima para poder hacerle creer y tener altas expectativas a tantas Rosalindas y Pedros y Pablos que existen en nuestro país tan diverso y lleno de dificultades, pero que también son oportunidades para superarnos? Por ello, nuestro equipo comenzó a hacer todo un proceso de lluvia de ideas con la pertinencia de la facilitación de nuestras maestras, y luego de hacer una lluvia de ideas con temas tan importantes desde los roles que asumimos los participantes del aula, arribamos a estos 3 aspectos fundamentales que serían remuneraciones, condiciones y beneficios sociales, acciones y reconocimiento, salud integral. Y ustedes dirán, pero ya ese tópico de remuneraciones ya fue tratado. Lo que pasa es que, como citaba el director regional de Lambayeque, ¿qué hace el docente cuando ya su hijo está terminando la secundaria y tiene que pensar en que debe estudiar educación superior y quisiéramos que sus sueños se hagan realidad y mira su sueldo y dice, con esto tengo que mantener la casa, con esto tengo que hacer que estudie, y uno se siente culpable de no poder ayudarlo tal vez como se merece? ¿Y eso no te crea estrés? ¿Y el estrés no ocasiona otras enfermedades? Entre los avances con respecto a remuneraciones, condiciones y beneficios sociales, se considera importante el incremento de la remuneración a través del bono frontera rural para institución multigrado y educación intercultural bilingüe.
También la apertura de mesas de diálogo en algunas regiones, el pago de deuda social, aunque insuficiente e inoportuna. Ojalá que nuestros maestros cesantes que están tramitando esto pronto puedan recibirlo. Tal vez nosotros podemos esperar. Dificultades. El presupuesto de educación es insuficiente. Trámites prolongados y costosos, lo judicial, para el pago de deuda social. A nivel rural, el bono limitado, falta de vivienda digna, difícil acceso a tecnología, conexión de internet, hace imposible estudiar de manera virtual. Lo dijeron hace un rato unos compañeros como avance, todos los cursos virtuales. Yo he llevado algunos, porque estamos en la zona urbana, pero aquellos colegas que están en las zonas más inhóspitas necesitan tal vez otros modelos de atención a su proceso de formación docente. Materiales para las sesiones de clases que salen del bolsillo de los maestros, y a veces lo hacemos sin molestarnos, y comenzamos a buscar más materiales y a comprar más de ese dinero que percibimos como remuneración, lo que no debería ser así. FONDEP y la Dirección de Promoción de Bienestar y Reconocimiento Docente tendrían que ser, sentimos que falta un nivel de articulación entre estas dos instituciones para verlo relacionado con las buenas prácticas docentes. Mejores condiciones de educabilidad, infraestructura, materiales, etcétera. Avances en relación a acciones de reconocimiento, capacitación de fortalecimiento con acompañamiento pedagógico, beca docente, capacitaciones virtuales, concurso de buenas prácticas, palmas magisteriales, difusión de experiencias exitosas de FONDEP, beca para los hijos de docentes. Y cuando hablamos de ello, habría que reflexionar, ¿cuántos maestros se dedican a veces más a sus estudiantes que a sus hijos? Y se llama beca excelencia. ¿Y qué pasa con el docente que deja toda su familia para educar a otros hijos del pueblo? Tal vez no tendríamos que pensar que se llame beca hijos de docentes y que todos tengan oportunidades de presentarse y que salga el que se lo merezca y que no se cierre solo a la excelencia. Los maestros de los pedagógicos, ahora vamos a referirnos a las dificultades. Mala selección del personal para que atienda las necesidades de capacitación de los docentes, restricciones para acceso a becas por límites de edad, poca difusión y publicidad de ganadores de buenas prácticas, porque tal vez estas buenas prácticas podrían extrapolarse a otros contextos, pero no se conocen. Los maestros de los pedagógicos no han tenido programas de reconocimiento, capacitación, actualización, especialización, posgrado, entre otros, en el marco de su ley. Muchos colegas del nivel superior han reflexionado en torno a eso y nos ha preocupado a todo el equipo. Creemos de que si ellos son una pieza clave para la formación inicial de los futuros maestros, ellos también tienen que tener bienestar y revalorización docente. Se privilegia la EBR, pero las demás modalidades están olvidadas. Nuestros colegas de educación básica alternativa dentro del aula han expresado su clamor de ser atendidos. Son como los hijos olvidados del sistema y tal vez serán otras modalidades. Finalmente, la salud integral, y no por estar final es menos importante. Los avances, que existe un diagnóstico de necesidades de bienestar docente en San Martín, Moquegua, Arequipa, que incluso les ha llevado a formular planes para el bienestar docente, pero sabemos que los planes se vuelven realidad si es que cuentan con asignación presupuestal para que esto se pueda ejecutar en un cronograma correspondiente. De lo contrario, solamente es un gran sueño. Existe diagnóstico del ENDO de enfermedades prevalentes en los docentes, se han elaborado cartillas para informar y prevenir, se han dado talleres socioemocionales en 3 regiones asociadas al fenómeno del niño costero, pero uno de nuestros colegas mencionaba, se ha priorizado lo del niño costero, pero todos los años también se da el friaje
y no se ha atendido a los colegas por el tema del friaje, a toda esa zona en lo socioemocional. Creo que perdón. Y ya, entonces, si ya no nos ha alcanzado el tiempo, solo decir gracias. Buenos días con todos. Agradecer simplemente la invitación a participar de este evento, que para nosotros, o para mí, en lo personal, viniendo de una región tan lejana como Tumbes, es un honor. Y doblemente estar acá parada para poder compartir el trabajo de ayer. Nosotros vamos a compartir con ustedes las funciones de los niveles de gobierno en cuanto a gestión docente. Avanzamos. Hubo una previa lluvia de ideas, pero creo que por cuestiones de tiempo la pasamos, de las cuales se destacan 3 temas a abordar, que es el desarrollo docente en redes educativas, la evaluación docente y la formación en servicio. Los avances en cuanto a desarrollo docente en redes educativas, tenemos que hay experiencias exitosas, las cuales me imagino serán tomadas como modelo para poder implementarlas en otros lugares, en otras regiones. Está la conformación de redes educativas que comparten, aportan y desarrollan experiencias pedagógicas como la de Lima Urbano. Está la creación de redes educativas que han simplificado la labor administrativa de las IE, como el caso de Apurímac en la zona rural, que incluso tiene un personal motorizado, que es quien recoge toda la información o todo el trámite administrativo de las zonas alejadas y hace la gestión ante la UGEL y luego regresa con las respuestas o con las necesidades planteadas. Entonces, nos parece una experiencia muy importante para poder desarrollarla con las redes de lugares alejados. Está el modelo de gestión educativa de la región Piura, el cual ha creado los núcleos de gestión educativa distrital. Piura es una región que tiene 11 UGELes, nos contaban nuestros colegas, y han implementado estos núcleos de gestión educativa distrital para poder atenderlos porque están muy alejados. También tenemos que el Ministerio de Educación ya tiene implementado en algunas regiones las redes con plazas directivas financiadas. Ya hay un presupuesto para el coordinador de red educativa. La normatividad también ha favorecido la formación de redes educativas y la permanencia del docente en la zona rural debido a los incentivos como los pagos de asignaciones por BRAEN, zona rural, zona de frontera. Avanzamos. Sin embargo, siempre hay dificultades y muchas veces percibimos que más son las dificultades que los avances. Las redes educativas no disponen de un presupuesto sostenible. Si bien es cierto estas experiencias, hay algunas experiencias que se implementan, pasa un periodo de 1 año y luego ya no tienen la sostenibilidad económica. Entonces quedan deshecha la iniciativa. El marco normativo también que no permite, el marco normativo pone obstáculos para realizar proyectos de infraestructura que facilitan la labor docente. Ponía un ejemplo un maestro de que en los sitios alejados necesitan una casa del maestro para albergar al docente, para albergar también cuando viene un capacitador y no hay las condiciones, y el gobierno regional también está limitado por las normas de infraestructura, no le permiten proceder con esos proyectos de infraestructura. Entonces ahí el gobierno regional, donde al menos en los cuales hay voluntad para hacerlo, encuentran el obstáculo en las normas de infraestructura. Los especialistas de los núcleos educativos, en el caso de la región Piura que se está presentando, no pueden, les prohíben participar de los talleres del Minedu. Como se han conformado en núcleos educativos, a los coordinadores o a los especialistas de esos núcleos, ya el Minedu no los capacita. Hay un obstáculo que yo espero con el tiempo se supere. También ante estos núcleos educativos, como la municipalidad tiene una participación activa allí,
hay la injerencia política y como en todos sus casos o en muchos, todavía existe la dedocracia y quieren colocar a los especialistas a sus recomendados. Existe la falta de un plan de diversificación en EVA, lo que lleva a la racionalización de las plazas. En el punto de evaluación docente, los avances son conocidos por todos. Aquí está la normatividad, es uno de los principales avances, está la ley 29944 y la 30512, lo que nos permite la evaluación desde el ingreso a la carrera docente. En la evaluación de desempeño docente es un avance el que hayan considerado certificar a directores de instituciones educativas y a los especialistas de UGEL para que sean evaluadores de sus propios docentes. La evaluación las evaluaciones que forman parte de la ley de la reforma magisterial también es un avance porque permite que los gobiernos regionales elijan ahora al director de DRED o a los cargos de director de UGEL, jefe de gestión, pedagogía y especialistas mediante concurso. Dificultades en evaluación docente. El rol limitado que tiene la DRED y UGEL, solo nos consideran para conformar los consejos de vigilancia, ya que la elaboración y aplicación de la evaluación está a cargo del Minedu y INEI. Las regiones no están facultadas para elaborar, aplicar evaluaciones de ingreso, ascenso y desempeño docente. Ante esto salta una pregunta que ya he visto que otros ponentes salta la pregunta que decía el colega anterior: ¿quién elabora las rúbricas para que son pertinentes, ¿no? Los avances de formación de servicio. Se han reconocido ya, o reconoce el maestro, está su cambio de actitud en que necesita una formación continua, que su formación no termine en la formación inicial, que el docente ahora tiene que continuar su formación a lo largo de su carrera para poder atender las expectativas de los estudiantes y de la comunidad. Ese me parece a mí que es uno de los principales avances. El programa de fortalecimiento del directivo, para fortalecerlo con un liderazgo pedagógico, nos ha brindado un diplomado, una segunda especialidad y también hay programas de becas. La percepción de las regiones, donde hay necesidades comunes ante el país y de cada región y se especializan para poder elaborar sus planes de formación en servicio. Las dificultades, vamos abreviando porque hay varias. Dentro de las dificultades está la inadecuada ejecución de los presupuestos. Si bien es cierto, hay presupuestos económicos, pero o los manejan de manera inadecuada. Hay intentos fallidos de capacitación que se han quedado o no han colmado las expectativas de los maestros porque los ponentes o los formadores no están debidamente capacitados. Ya lo han manifestado otros ponentes anteriormente, eso es una debilidad. Y la falta de competencias tecnológicas y de eficiente conectividad del Internet en las zonas alejadas. Gracias. He tenido que cortar puntos muy importantes. Quisiera expresarles un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes, en especial al Consejo Nacional de la Educación. Y tengo que permitirme también saludar a nuestros facilitadores, el profesor Darío Ugarte, Flor Pablo, Milton Flores y la profesora Pilar. Tenemos una lluvia de ideas. El tema que ha tocado al grupo es planificación de oferta y demanda y su ordenamiento territorial. Hemos iniciado con una lluvia de ideas que por cuestiones de tiempo quisiéramos que esta radiografía, por favor, alguna vamos a obviar. Los aspectos fundamentales priorizados: racionalización y necesidades locales en función al sujeto. Este proceso debe centrarse en el sujeto preferentemente y no en el servicio. Metas de formación inicial de acuerdo a las necesidades de servicios educativos que el país necesita. Crecimiento excesivo de la educación privada complica la planificación y gestión de la docencia en la educación pública, especialmente urbana. Aquí tenemos el aspecto fundamental, en los avances y dificultades de cada aspecto. En el aspecto fundamental, racionalización, necesidades locales en función al sujeto.
Este proceso debe centrarse en el sujeto y no en el servicio. Hay algunos avances importantes. A nivel de la DRE Lima, por ejemplo, hay medios informáticos que se han establecido para mejorar el sistema de estadísticas de cada una de las UGELs, de las instituciones educativas. Tenemos el sistema Simon, el CHOP. Esto exige mayor cuidado de la información. También la existencia del sistema RAB autorizado al CIAGIE permite mayor eficiencia en el uso de la información. Existencia y funcionamiento del programa presupuestal 091, incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular. Sin embargo, estos avances no son suficientes. Tenemos algunas serias dificultades en este aspecto. Docentes nombrados no asumen la reubicación, están acostumbrados a manejar su propio horario, presupuesto, movilidad, etcétera. Tiempos inoportunos para el proceso de racionalización. No debe ser entre marzo y junio, sino antes del inicio del año escolar. Escale no se encuentra actualizado. Limitada difusión de las plazas existentes en las regiones y limitada articulación y buen uso de la información para tomar decisiones para el proceso de racionalización. Avances y dificultades en el segundo aspecto. Metas de formación inicial de acuerdo a las necesidades de servicios educativos que el país necesita. De entre los avances se ha consignado los siguientes. Regiones determinan metas de atención. Hablamos de los centros de formación inicial. Institutos superiores pedagógicos y universidades están acreditadas y revalidadas, y algunas están en proceso de acreditación. Licenciamiento de los institutos superiores pedagógicos regulado. Metas de formación inicial de acuerdo a necesidades. Sin embargo, hay algunas dificultades en el tema de la formación inicial. No todas las metas de ingresantes responden a las necesidades territoriales. Aquí, en la radiografía nacional, se ha establecido que muchos institutos no ofertan las especialidades precisamente que se necesitan en cada provincia, en cada región. No todas las carreras han sido revalidadas. Insuficiente plaza de docentes formadores. No todos los institutos que van al licenciamiento fueron acreditados. Y en el tercer aspecto, en el aspecto crecimiento excesivo de la educación privada, complica la planificación y gestión de la docencia en la educación pública, especialmente urbana. ¿Cuáles son los avances en este aspecto? Mejora de la calidad de la oferta de los servicios educativos. Tenemos la jornada escolar completa, los COAR, aumento de remuneraciones, infraestructura y evaluación docente. Mejor percepción de la calidad de la educación pública. Sin embargo, las dificultades encontradas también nos permiten hacer una reflexión profunda de cómo debemos mejorar. Por ejemplo, hay una evidente falta de regulación y control de las instituciones privadas de baja calidad. Hay una proliferación de centros de educación privados. Los mitos, percepciones de una mejor calidad de las instituciones educativas privadas. Muchas veces se dice que la educación privada es mejor que la educación pública, y esto calado en el pensamiento de muchos padres de familia, y eso no es verdad. Consideramos de que eso no es verdad. Hay un avance importante en el tema de la educación pública que tenemos que afianzar en el pensamiento, especialmente de la sociedad y de los padres de familia. Finalmente, descontento y las frecuentes demandas de los docentes que alejan a las familias de las instituciones educativas públicas. Muchas veces las interrupciones del servicio educativo público, por diversa índole, paralizaciones, movilizaciones, hacen que los padres de familia tomen la drástica decisión de alejar a sus menores hijos, a sus estudiantes, de las instituciones educativas públicas a las instituciones educativas privadas. Y esto, obviamente, el Ministerio de Educación tiene que tener bastante cuidado para efectuar una política que permita que los padres de familia pongan a sus hijos en la educación pública. Muchas gracias. Agradecemos a los profesores Gladys Reyes y Carlos Sánchez y damos espacio ahora para comentaristas que han sido invitados respecto a los resultados presentados. Buenos días. En primer lugar, agradecerle al Consejo Nacional por haberme hecho partícipe de este evento tan importante y compartir con ustedes la experiencia que tengo como directora. Yo tengo 27 años ya en el servicio, 12 años de maestra de aula, he transitado por inicial, primaria y secundaria,
y ahora tengo 15 años de directora en el Colegio 2044 Virgen de Fátima en Independencia. Yo escuchaba los comentarios de las mesas que han trabajado ayer y decía, bueno, están presentando lo que realmente vive el maestro. Pero mi estímulo y mi fortaleza es justamente el título del evento al que nos ha convocado el Consejo Nacional, ver la formación integral del maestro, porque el maestro es un ser humano que piensa, que siente, que tiene necesidades y que muchas veces no es escuchado. Lo que ustedes han presentado en las mesas temáticas es lo que se está viviendo día a día, pero también hay medias verdades a veces. O sea, el maestro sí quiere ser evaluado, el maestro quiere que lo escuchen, el maestro necesita condiciones para poder desarrollar sus sesiones de aprendizaje, para programar, pero el maestro también es agobiado por lo que le piden en el día a día. Todo el mundo le pide cosas, todo el mundo le pide documentos. Nos mandaron, me acuerdo, el tema, por ejemplo, para planificar las rutas de aprendizaje. Nos llegaron cantidad de material para que el maestro organice su planificación y luego le dicen que ya no es así, que va a pasar a otro, como es el currículo nacional. Entonces, lo que yo vengo a decir acá es que el maestro principalmente necesita, ya lo decía alguna mesa temática, desarrollar sus habilidades emocionales. O sea, ese aspecto se ha descuidado mucho del maestro. El maestro está muy sensible y la manifestación de lo que ustedes han visto es esta huelga. Esta huelga fue la suma de donde el maestro dijo, basta ya, me piden, pero nadie piensa. Ganar 1.500 soles no justificaba la presión de los acompañantes que ganan casi 5.000 soles. Entonces, frente a un acompañante que está ganando 3.500, 4.000, un maestro que gana 1.500 soles, ¿cómo le puedes pedir que cambie? Por eso que el maestro en estos últimos tiempos, ¿qué ha hecho? Ha reflexionado. Sabemos, y lo sabemos nosotros porque estamos en esto hace 27 años. 27 años decidimos ser maestra. Y es cierto que el maestro es una persona que tiene una sensibilidad social y eso no lo vamos a negar. Es cierto que al maestro le piden una entrega frente al estudiante, que lo hacemos, y lo hacen y lo siguen haciendo, pero el maestro tiene familia. El maestro tiene sentimientos, tiene necesidades, y es por eso que los maestros quieren ser escuchados, quieren ser considerados, pero tampoco no quieren ser utilizados, porque el maestro piensa, el maestro día a día en su aula se enfrenta a diversas realidades de donde está, pero ese maestro a veces no lo consideran y viene semáforo de escuela, y vienen muchas visitas que recibe la escuela día a día. Y el maestro toma conciencia de que tiene que cambiar, sí, pues el maestro está en un proceso de autorreflexión y le piden que reflexione en la escuela y que la escuela se convierta en un espacio colegiado de reflexión, pero es una escuela que no ha cambiado, es una escuela donde la jornada laboral, ustedes lo saben, es de 8 a 1 y de 8 a 1 te controlan las horas efectivas de aprendizaje y entonces ¿en qué momento reflexionas? ¿En qué momento haces el encuentro entre maestros y directivos? Si no tienes espacio. Ahora se habla, y es cierto, ha subido 2.000 soles, pero siguen siendo de 8 a 1. Y entonces nosotros los maestros decimos, no, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Queremos nosotros mejores niños, mejores maestros? Sí queremos, porque apostamos por la escuela pública y tenemos la competencia leal o desleal de la escuela privada, que es una gran realidad. Y ayer a mí me preocupaba mucho, por ejemplo, cuando escuchaba a la señorita de la Innova, queremos llegar a una meta de no sé cuántas escuelas, no me acuerdo la cantidad, al 2021. Entonces ellos tienen metas claras. La escuela pública, ¿cuántas quiere mantener? ¿Cuántas escuelas quiere tener al 2021? ¿Cuántos estudiantes quiere recuperar del sistema que pasen de la escuela privada a la escuela pública y que la escuela pública vuelva a ser una escuela de calidad? O sea, ¿cuáles son esas metas claras que tenemos al 2036? Porque el 2021 ya está cerca y existen las proyecciones. Y también decían, ¿no?, cuántos maestros necesitamos, y nos daban ayer los resúmenes de cuántos maestros tenemos que tener porque tenemos un exceso de maestros. Tenemos un exceso de maestros, pero que no están bien ubicados y bien distribuidos por las condiciones en las cuales los maestros tienen que trabajar. Y ayer también decía el colega que hablaba, ¿no?, los maestros no quieren ir a la zona rural, no quieren ir porque las condiciones son difíciles. Pero si generan las condiciones como los de Castilla, probablemente otras sean. Ahora, tenemos un ministerio que lo que se ha dedicado es a centralizar en vez de descentralizar. Y nosotros solamente, por lo menos en Lima, tenemos direcciones desde el ministerio. O sea, el ministerio es el que nos controla lo que hacemos y lo que no hacemos. Y como dicen, en tiempo real. O sea, hemos pasado
de una escuela que en un momento podía contratar a su maestro a una escuela en la que él ya no tiene libertad de acción, porque todo lo que hace está controlado. Y nosotros decimos es como un radar que te han puesto y está monitoreando todo lo que haces. Y somos números. Y alguien decía que pensemos en las personas y no en los números, porque la educación es eso. La educación es formar personas para que sean felices y para que vivan bien. Pero sin embargo sentimos que no, porque el maestro se siente presionado, lo monitorean todo el tiempo y le recogen la información y no lo retroalimentan. Y le dicen al acompañante que debe estar en la escuela reflexionando 3 horas y el maestro sale a la 1. ¿Y con quién reflexiona el acompañante? Yo les digo lo que pasa en mi escuela como referente, porque sé que pasa en muchas escuelas. Estamos hablando de Lima, donde hay acompañantes que vienen, pero en la zona rural habrá acompañantes, no sé si habrá acompañantes. No sé si habrá, y si las hay, igual probablemente tengan una jornada y el maestro, si es que vive en la comunidad, se quedará reflexionando, y si no, a la 1 se va porque es el único carro que lo va a llevar, no hay otro carro, y regresa de nuevo al otro día tempranísimo, porque es así, porque esa es la vida de la escuela, esa es la vida del maestro de todos los días. Y entonces, frente a lo que dicen ustedes, los estímulos, yo me acuerdo cuando hubo, y me parece que sigue habiendo, porque hay el tema de bono escuela, por ejemplo, ¿no? Cuando ganas por la S, que es otra historia. Porque yo siempre he dicho, ¿no? Paguémosles bien al maestro, paguémoslos como debe ganar, o sea, revaloricemos la carrera y hagámosle sentir al maestro que vale lo que hace, y lo que hace tiene un precio económico porque el maestro tiene familia. Y entonces, si tú le pagas bien, tú le puedes exigir, tú le puedes decir que dé más de su tiempo porque el maestro, si no trabaja mediodía, trabaja en la tarde en otra cosa y tiene negocios. Y entonces ellos dicen, no, yo hasta la 1, Janet, te acompaño, pero de la 1 para adelante yo me voy a mi casa porque tengo que hacer mis negocios, porque tengo a mi hijo en la universidad, porque acuérdense, colegas, que hay una generación de maestros como nosotros, es toda una generación que sus hijos ya están en las universidades. O sea, hay un contingente de maestros entre los 40 y 50 años donde tienen hijos estudiando y necesitan también, porque sus hijos también quieren ser mejor, quieren salir adelante. Y entonces a ese maestro se le cierran todas las puertas. Y hay gente inclusive, y yo les digo esto, que quiere irse del magisterio porque también está cansada, pero nadie habla de un cese voluntario, de un compro de cese en el cual el maestro ya cumplió su ciclo, porque el maestro tiene un ciclo, el maestro también se cansa, pero nadie dice nada. De frente a eso, si hablamos de una política integral de desarrollo, pensemos en esos maestros que también se quieren retirar dignamente y pasar a cesantes dignamente, y eso no se toca. Ayer decía el señor Paiva, claro, nadie se quiere ir porque cuando uno sale del magisterio pasa pues de ganar ahora 2.000 soles a ganar 600 o 700 soles. Y entonces las cuentas de la derrama te embargan, las cuentas de los bancos te embargan y no tienes plata. Y entonces la gente no se quiere ir, aún habiendo maestros que están cansados de trabajar en aula. Y les hablo de primaria y de secundaria, pero más aún está en inicial. O sea, maestras que tienen 60 años y que siguen trabajando y les exiges como una de 25, de 26 o de 27 años, que no es lo mismo porque la producción no es la misma. Porque esa maestra que empezó con energía, porque sí tiene energía para trabajar, no puede seguir rodando en el piso con un niñito pues de 3 o 4 años. Entonces, eso, por ejemplo, que tiene que ver con la formación integral del maestro, eso no se dice y eso no se ve. Y seguimos exigiéndole al maestro que sea pues buena gente, que lea. El maestro lee, pero a veces también dice, no tengo tiempo porque tengo que llegar a programar todo lo que tengo que traer para el otro día. Porque si un maestro no lleva la sesión al otro día, la clase se pierde y no hacemos nada. Y el otro gran detalle que decía, ¿no? Porque lo que han dicho ustedes yo comparto, todo eso es lo que vive el maestro y comparto mucho de los alcances que se han tenido y de los avances, pero yo siempre voy a decir, páguenle bien, generen las condiciones para que el maestro se sienta satisfecho con lo que hace, porque ahora el maestro cuestiona mucho su trabajo, estará bien, estará mal, me mirarán, ¿qué me dirán? Y algo importantísimo que había aquí, lo que ustedes han venido diciendo en estos 4 talleres, en estas 4 mesas es la formación inicial. ¿Quiénes deben ser maestros? O sea, ¿quiénes realmente deben estar en las aulas frente a nuestros estudiantes? Eso hay que replantearlo. Y sobre todo tiene que ver con la formación inicial de quiénes son nuestros maestros y con la formación continua, ¿no? El maestro quiere formarse, pero mucho cuidado, ¿quiénes forman a los maestros? Y en la formación continua igual, porque tenemos, es cierto, todos aprendemos y todos estamos en un proceso de aprendizaje, pero no aquellos que vienen muchas veces a formar al maestro han estado en aula. Y yo creo que para que alguien forme a un maestro, tiene que haber pasado por aula. Tiene que ser una condición fundamental de que haya pasado por aula, porque no es lo mismo la teoría
que la práctica en el día a día con nuestros maestros y con nuestros niños y con nuestros padres, porque ahora uno de los compromisos ya no solamente te habla del clima en el aula, sino te habla del que el maestro debe trabajar de la mano con el padre. Es cierto, debe trabajar con la mano con el padre, como decía ahí la hermana, ¿no? Escuela y comunidad, la cercanía que debe haber. Pero vuelvo a lo mismo, ¿en qué momento el padre conversa con el padre conversa con el maestro o el maestro con el padre? La secundaria tiene el espacio que le llaman colegiado, y está bien, pero la primaria no lo tiene, inicial tampoco. Y entonces, si queremos hacer los cambios, hagámoslos ya. El maestro los va a aceptar, pero considérenlos. Cuando yo decía ayer el tema de la jubilación a los 65, ¿por qué? Porque hay maestras de inicial que me dijeron cuando venía para acá, Yanet, diles que consideren inicial cuándo debe cesar la maestra. Y entonces aprovecho el espacio para decirle al Consejo Nacional, veamos ese punto del cese en maestra. Y no es porque se tengan que ir, o de repente no cesar, pero de repente convertirse en docentes formadoras de maestras de inicial, por ejemplo. Sería una alternativa. Pero ellas me decían, diles que ya no queremos estar hasta los 65 años en las aulas porque ya nos cansamos. Y entonces yo les digo eso, y sí felicito al Consejo. Yo sé que es un trabajo arduo, y muchos de ustedes son maestros de aula como yo, o son directores, y es el sentir que se tiene. La escuela, podrán darse las reformas, pero si la escuela como institución tampoco cambia, tampoco se va a conseguir. La autonomía que teníamos para nombrar maestros ha sido cortada, porque ahora lo centraliza la UGEL. O sea, pasamos de una situación a otra en la cual no sabemos, honestamente les digo como director, a dónde vamos y qué es lo que quieren. Realmente eso lo tenemos que seguir trabajando y lo tenemos que seguir definiendo. Yo agradezco mucho. Lo que hago es contarles lo que vivo, y es lo que yo he venido a compartir con ustedes, y espero que de alguna manera se me escuchen. Gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer al Consejo Nacional de Educación por la invitación. Es un gusto estar compartiendo la mesa con la profesora Mellado, con el profesor Neira, y saludar el trabajo que han tenido los grupos durante la jornada de ayer. Quiero centrar mis comentarios solo en uno y a partir de ello dar 5 ejemplos de lo que he escuchado en el trabajo de los grupos. El comentario, y que además espero pueda ayudarnos a seguir preguntándonos y reflexionando, tiene que ver con las reformas y las políticas, en 2 sentidos. Uno, en la definición de reformas y políticas que a veces usamos de manera indistinta, como sinónimos, o a veces incluso de formas confusas. Y lo segundo tiene que ver con algo que nos atañe muy directamente en el Perú, en general en varios de los sistemas educativos latinoamericanos, pero particularmente en el Perú, que tiene que ver con la vulnerabilidad de las políticas públicas y particularmente con la vulnerabilidad de las políticas docentes dentro de las políticas educativas. Por supuesto que hay muchas opciones de cómo definir y entender reformas y políticas, pero a mí me interesa y me gusta mucho una que viene de la larga tradición de la filosofía de la educación, que dice que reforma es cuando se transforman los sentidos y políticas son las decisiones que permiten implementar esos cambios de los sentidos, y por lo tanto lo que se modifican son solo los entregables, es decir, las acciones que hacen para que se puedan cumplir esos sentidos. Y entonces la primera pregunta que me hago, quienes trabajamos en investigación siempre tenemos más preguntas que respuestas, termina siendo si efectivamente estamos pensando en el cambio de los sentidos y no solo en el cambio de las entregables, en el cambio de las acciones. Y allí quiero poner luego algunos ejemplos. Y lo segundo, que tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad de las políticas educativas y la vulnerabilidad particular de las políticas docentes, que la literatura ha ido acumulando en función a 2 temas, es decir, sobre la pregunta de por qué son tan vulnerables las políticas. Hay como 2 caminos para poder reflexionarlas. Una primera tiene que ver con el propio nivel de significado y legitimidad que tienen estas políticas entre las personas, y no solo entre los usuarios, sino entre todos los actores que participan en esas políticas. Y entonces yo escuchaba las 4 presentaciones y debo confesar que lo que sentía era una distancia enorme entre quien hablaba y las cosas que se decían. Se viven, se sufren,
se gozan, pero están ahí, como que las políticas no fueran algo que forma parte de mi vida cotidiana. Y probablemente tiene que ver con esto que la literatura llama la poca significancia y la poca legitimidad de las políticas y, por supuesto, más aún de las reformas entre las personas. Y segundo, porque, y también fue muy claro en todos los ejemplos, hay una enorme paradoja que no siempre se soluciona de la mejor manera, pero que requiere de una decisión, y es que cuando implemento una política tengo la opción de hacer mejor lo mismo o de hacer algo totalmente distinto. Y eso forma parte de una decisión y por eso pertenece al campo propio de las políticas. Y podríamos seguir pensando en mejorar lo que tenemos y podríamos pensar en volver a hacer todo de manera distinta, sin que eso signifique que no estamos recogiendo lo aprendido. Entonces, sobre la base de este tema de los sentidos y los entregables, sobre la significancia y la legitimidad, y el tema de cuánto modifico, cuánto arriesgo el cambio, quiero poner los cinco ejemplos, podría haber puesto más, elegido solo los 5 creo, la mayoría de las presentaciones de esta mañana. Lo primero es que cuando hemos hablado de formación inicial docente, hemos dicho cosas en las que, como con la profesora Mayado, creo que todos estamos básicamente de acuerdo. Sin embargo, no ha habido ningún espacio de reflexión, por lo menos propuesto, capaz sí ha habido en los grupos, en el que yo quiero proponerles algunos temas. Por ejemplo, la discusión de la gramática normalista que todavía hay en la formación docente, sobre todo la que proviene de los institutos pedagógicos. Hace bastante tiempo, la formación docente ha dejado de ser una formación secundaria normal para ser terciaria. En el marco de la nueva ley equipara muchas condiciones con el tema de la universidad y sin embargo nos seguimos muchas veces concibiendo todavía como una normal. Y allí hay un sentido dentro de los institutos superiores pedagógicos que se tiene que cambiar. Yo siempre hago broma a mis colegas directores de pedagógicos que el día que no toquen timbre en los pedagógicos para entrar a clases va a haber finalmente el primer indicador de reforma de la formación inicial docente. Un segundo ejemplo tiene que ver con las discusiones de carrera. Efectivamente, lo que han puesto son cosas que valen la pena de pensar y de reflexionar sobre la carrera, pero la invitación otra vez a pensar en los sentidos tiene que ver con aquello que está en la base de las carreras meritocráticas de segunda generación, como la tiene Perú, Ecuador, Chile o México, que tiene que ver con la concepción de la carrera como una pirámide y no como una meta. Y eso es una discusión profunda que hay que dar porque va a cambiar la percepción que tenemos sobre las carreras. En estos sistemas, como el que ha elegido el Perú, las estructuras de carrera son piramidales, es decir, no todos van a llegar al nivel más alto, ¿no es cierto? Si queremos cambiar la carrera, cambiémosla, pero ese es el sentido, no podemos querer modificar las cosas sin modificar el sentido final de la carrera. Un tercer tema que me ha llamado la atención porque fue mencionado solo en la última viñeta de un tema es la ausencia del marco del buen desempeño docente para todos los temas que se han hablado. El esfuerzo de política, el esfuerzo de haber hecho el marco del buen desempeño docente terminó siendo muy importante como proceso y termina ahora ocupando un espacio en la formación de los acompañantes y no en la carrera, no en la formación inicial docente, no en la asociación con los perfiles. Y nuevamente ahí hay un tema que tiene que ver con esta legitimidad y con esta significancia de los cambios. De repente el marco del buen desempeño docente es un buen instrumento, pero que no significa nada. Y entonces ahí hay que hacernos nuevamente otra pregunta. Un cuarto punto, y esto es un llamado de atención también a los colegas, para pensar, llamado de atención en términos de reflexionar, a los colegas del Consejo Nacional de Educación, porque la literatura también ha registrado que una de las cosas más importantes en el marco de carreras y reformas meritocráticas orientadas al desarrollo profesional de los docentes tiene que ver con hacer los esfuerzos por disociar la evaluación de la carrera. Porque si yo la supedito a la carrera, siempre va a tener un halo de punitivo. Y ahora la mesa se ha llamado carrera y evaluación docente. ¿Por qué no pensamos todos en poner una mesa que se llame formación y evaluación docente?
porque está todavía muy legitimado el discurso y asociado el discurso entre la evaluación del desempeño, que es solo un tipo de las evaluaciones, respecto de la carrera. Y ahí otra vez el sentido, la significancia y el ánimo para cambiar o hacer mejor lo mismo sigue presente. Y el quinto y último ejemplo tiene que ver con una pregunta que me llamó mucho la atención porque siempre está presente y creo que es fundamental para poder discutir y reflexionar aún más. Y es esta permanente llamado a decir que en el país no hay una cultura de la evaluación. Y la pregunta es, ¿quiénes hacen esa cultura de la evaluación? ¿Acaso no somos los que estamos acá? Y entonces la pregunta es, solo cambiando el sentido de la pregunta deberíamos cambiar, creo yo, la reflexión sobre eso. Y es, ¿por qué no tenemos una cultura de evaluación y no por qué no existe una cultura de evaluación? Porque finalmente quien hace esa cultura, en el supuesto caso que sea posible hacer la cultura, somos quienes estamos acá, evaluadores, evaluados, quienes diseñan los procesos, etcétera. Entonces, a través de estos 5 puntos quiero volver a retomar para terminar esta idea de pensar cuánto efectivamente estamos dispuestos a pensar los cambios en los sentidos y no solo los cambios en los entregables, cuánto de esto tiene que ver con cuán legítimas son las políticas, cuánto de eso tiene que ver con cuánto nos arriesgamos a hacer más o menos de lo mismo, mejor por supuesto o no. Quiero terminar con algo que desde mi punto de vista engloba todo y tiene que ver con una discusión que invito a que demos permanentemente y no renunciemos a ella, que tiene que ver con esto que la literatura también llama profesionalidad, a diferencia de profesionalismo. ¿No es cierto? El profesionalismo está asociado a la experticia técnica que tiene un especialista en una materia. Y la profesionalidad tiene que ver con esta dimensión o esta función social de la profesión, que tiene que ver con el reconocimiento y la valoración de la sociedad por el trabajo que hago, pero la responsabilidad de los profesionales respecto a los resultados de su trabajo para la sociedad también forma parte de esta dimensión. Y la pregunta final que me hago y que los invito a hacer es cuánto de este tema de profesionalidad estamos efectivamente discutiendo ahora y permanentemente cuando hablamos de reformas y de políticas docentes en el país. Felicitaciones por el trabajo y muchas gracias. A mí me toca ahora tratar de cerrar como 5 páginas de notas. Y la primera cosa que me salta y quisiera dividir solo en 2 grandes partes esto, al estilo Ricardo. La primera cosa es la complejidad, o sea, es de alguna manera al escucharlos, al ver las diferencias desde manejos de tiempo, siendo que me ha tocado a mí ser el malo de la película, pidiéndoles que tengan 5 minutos para decir cosas tan complejas, pero justamente eso, o sea, es una realidad profundamente compleja. Y ante eso sería un absurdo asumir como patente inicial de este tema que la solución es una respuesta sencilla. Entonces, ante problemas profundamente complejos, las respuestas siempre van a ser complejas. Y ahí, en su corazón de esto, está, creo, embebido esa enorme tensión que ha manifestado desde distintos lados del río, tanto Ricardo como Janet, perdón. Entonces, y eso nos exige de alguna manera a los docentes a ejercitarnos en un profundo manejo o entrenamiento de la tensión natural que existe a ese nivel. Pero eso también tenemos que comunicarlo a las estructuras y no esperar a la luz de la poshuelga, digamos, así como hay una posverdad, hay una poshuelga que nos ha tocado vivir en este año 2017, de cómo encontramos los mecanismos para llegar a que esa experiencia de tensión llegue, y esto que a veces parece que fueran presas que se han rebalsado, encuentren sus caminos para justamente llegar a soluciones consensuadas
y que eso que se vive en el día a día del colegio, del salón de clases, de esta profesora de 60 años que se tiene que dar volantines con un niño de 3 años, realmente sea una discusión y no sea una queja y no sea un grito o una piedra o sangre en la cabeza de una profesora. Eso es una llamada de atención profunda respecto a nuestro sector, de cómo manejamos esa tensión de una realidad compleja que requiere respuestas complejas y genera tensiones, sobre todo en un sector que tiene el discurso de construcción de ciudadanía, de construcción de ese tejido que es el bien común, que pasa por el respeto de los tiempos de los otros, de las reglas, de las normas. Entonces, esa es la primera cosa. Y la segunda, que ha salido medio transversal en muchas de las presentaciones y que está presente de nuevo en lo que mencionaba la profesora Benet y Ricardo, desde ámbitos del río distintos, que tiene que ver con la apertura al cambio. El último profesor decía hacia el final de su intervención, tenemos que abrirnos al cambio, pero la pregunta enorme que yo me hago respecto a esa afirmación, con la cual estoy de acuerdo, es el cambio en qué condiciones, el cambio en qué contextos, porque dependiendo del contexto hay mayor o menor apertura al cambio. Las significancias que tú decías, Ricardo, las legitimidades que a veces están desencontradas o desacopladas entre sí, creo que tienen una arraigambre muy fuerte a nivel de estas condiciones que se van construyendo en una lógica de políticas educativas que algunas son más o menos acumulativas en su racionalidad y que eso efectivamente, asumado a la tensión natural de una respuesta compleja ante una situación compleja, puede sin ningún problema generar situaciones que hagan de que docentes simplemente sean de la vista gorda y funcionen como les da la gana, colegios enteros o sistemas enteros que funcionen como les da la gana, y por allá está esa significancia de la reforma o del cambio que tú mencionabas. Entonces, ¿cuáles son los límites del cambio? Que estamos justamente como consejo reflexionando de cara, digamos, de cara al 2036, porque tenemos el encargo de construir el proyecto educativo nacional. ¿Cuáles son las miradas? ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esos mínimos indispensables que tenemos que gritarles a los oídos a los ministros, a los hacedores de política, a los gestores del sistema educativo de nuestro país para que se vayan cumpliendo, para que no sea simplemente un listado de lavandería lo que planteamos en el proyecto educativo nacional y sea realmente realidades que ustedes y nosotros creamos que es posible conseguirla juntos? Y solo quisiera terminar, porque además tengo que ser consecuente con el tema de los tiempos, porque además la profesora probablemente que le bajé el volumen me quiere ahorcar, digamos, con las disculpas del caso, profesora, y solo un tema más, hablamos de docentes, y eso nos trae la reminiscencia natural a nuestros procesos de formación inicial. Cuando yo fui formado como docente, solo podía ser docente de aula, junto con lo que decías del normalismo. Y eso se tiene que quebrar. Y el gran reto, creo yo, y la oportunidad histórica que toca a partir de este quinquenio en adelante, es luchar, creo yo, esta es opinión personal, por la construcción de un sistema de profesionales de la educación, que tenga espacios para aquellos docentes que estén en aula, aquellos docentes que hagan soporte a esos docentes en aula, no acompañantes, sino permanentes como elementos de coeducación. Ha salido reclamos de proceso de formación de acompañamiento por un tema de legitimación, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso debería estar construido como un gran mapa que nos permita a nosotros construir ese sistema de profesionales de la educación, desde acompañantes, supervisores, gente que vaya sabiendo. Una de las reflexiones que yo hacía, hago un paréntesis aquí, que es que nuestra ley de reforma magisterial plantea una estructura de predictibilidad por años, que es lo único que te plantea es tiempo para poder pasar de un nivel a otro. No te dice qué pasa dentro de cada tiempo. No te dice si tú puedes crecer de forma vertical o horizontal. Si de repente para poder pasar al siguiente nivel no solo tienes que ser docente de aula, sino que tienes que ser acompañante de otro profesor. Eso no está estipulado y esa trazabilidad no nos permite construir
desde la ley, que es el marco en el cual se mueve el Estado, empujar esa otra visión de sistema de profesionales de la educación. Y es el momento histórico, porque Ricardo, César Guadalupe, que es el presidente del Consejo, han hecho distintos estudios. Hugo Díaz, expresidente del Consejo, han hecho estudios que nos dicen de que haber un recambio generacional de los docentes en los próximos 10 años. Pero si desde ahora no sentamos las bases de cómo queremos que sea ese cambio, vamos a sentarnos ustedes y nosotros, más viejos probablemente, otros más gordos, otros más flacos, dentro de 10 años, y vamos a decir, se nos pasó la oportunidad. Y como que ya estamos cansados de historias pasadas, ¿no? Desde el Consejo agradecemos el esfuerzo de las mesas, el esfuerzo del trabajo. Tenemos ahorita un descanso, café, sanguchitos, conversación, masquemos estas ideas y muchas gracias por parte del Consejo. A ustedes un aplauso, por favor.